El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bendecidos, ¿Bendecidos? prosperados y victoria. Amén, gloria a Dios. Creo que los hijos de Dios, hermanos, no importa la circunstancia, sabemos que aunque estemos en la lucha, en la prueba, en la dificultad, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Más que vencedores. Y más que vencedores. Amén. Amén. Aleluya. ¿En qué capítulo estamos, hermanos, según el estudio de Hechos? ¿Qué capítulo nos toca el día de hoy? ¿Ah? El número 4. Amén. Recordemos que estamos estudiando el libro de Hechos, hermanos, y cada vez estudiamos un capítulo. Y a mí me toca el capítulo número 4. Y les voy a pedir, hermanos, que inclinen su rostro ahí donde están para hacer una oración para dar comienzo a este estudio. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor. Mas ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que limpies nuestras mentes, alinees nuestra mente, Señor, hacia la tuya, que se haga tu voluntad, Señor Santo, pero que sobre todas las cosas, Padre, aprendamos hoy lo que tú nos quieres hablar, Señor. Sabemos que tú hablas conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Danos, Señor, esa hambre y esa sed, Padre Celestial, de atesorar tu palabra, pero sobre todas las cosas, ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Atamos y reprendemos y echamos fuera todo espíritu negativo, todo espíritu contrario, todo espíritu de distracción, Señor. Y lo echamos fuera, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones y de este lugar, porque no tiene parte, Señor, porque tú reinas y gobiernas, Señor, todo y cada ser, Padre, que aquí está presente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos podemos decir amén. Así que vamos a estar mirando el capítulo número 4 de Hechos, así que tenga su Biblia allí, en el capítulo 4. Y yo tengo dos puntos en los cuales quiero enfocarme. El número 1 es de que en este capítulo 4 vamos a mirar la primera persecución de la iglesia. La primera persecución de la iglesia. Amén. Y vamos a hacer un resumen acerca de lo que ya hemos mirado. Así que sabemos todos los que hemos estado siguiendo este estudio, hermanos, de Hechos, y hemos considerado el capítulo 1, porque ya lo miramos, que fue la gran promesa. ¿Se recuerdan? La gran promesa que hay para todo aquel que cree en el Señor. Amén. Y ahí miramos que el Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos para la nueva misión que ellos tendrían, que era recorrer el mundo transmitiendo la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Sí. En el capítulo 2, ahí hemos visto que se cumplió esa promesa. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comienza lo que llamamos la iglesia primitiva. Y vemos el poder de Dios, asiste a este ministerio de los apóstoles, porque no solamente predican con autoridad, sino que el Señor confirma el ministerio de ellos ¿con qué? Con señales, prodigios y milagros. Y en el capítulo 3 encontramos el gran milagro. Creo que le tocó a nuestro hermano Pedro dar, si no me equivoco. Aquí dice que ocurrió en aquel hombre un hombre que nació de nacimiento cojo. ¿Se recuerdan? Sí, amén. Que pide a Pedro y a Juan limosna, y Pedro, con la autoridad de Cristo Jesús, le dice: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso lo miramos en el capítulo 3. Y dice que produce Dios el milagro a través de ellos. Y la gente viene, y estando en el pórtico de la Hermosa, asombrados por este maravilloso suceso, es aquí donde Pedro, al mirar esta oportunidad, ¿cree usted que Pedro, al mirar ahí toda la multitud allí que se acercó porque sucedió este gran milagro, algo que era extraordinario, algo que, imagínese usted que mire un milagro, va a querer estar ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Verdad? Entonces dice que Pedro, al
al mirar la multitud reunida, ¿usted cree que Pedro iba a desaprovechar esa oportunidad para hablarles de Cristo? Entonces, allí Pedro se levanta con la autoridad que encontró en el Señor y se pone a predicarles de Cristo Jesús. Cierto. Eso lo pudimos ver en el capítulo 3. Ahora, cada vez que Dios bendice una obra que va en crecimiento, siempre habrá que alguien que se oponga. Siempre habrá oposición, ¿verdad que sí? Amén. Dígame si no, cuando usted ve que una persona está siendo usada por Dios, de repente se levanta un envidioso por ahí diciendo, ¿y quién es él? Que apenas llega y ya Dios lo está usando haciendo milagros. Y yo aquí teniendo 20 años, 14 años, ¿por qué el Señor no me usa de esa manera? ¿Verdad que siempre hay oposición cuando el Señor empieza a obrar? Sí, amén. Cuando empieza a haber crecimiento dentro de la iglesia, siempre hay algo que se opone. ¿Para qué? Para impedir la obra del Señor. Entonces, es lo que vamos a ver, hermanos, precisamente en el capítulo 4. ¿Se recuerda el tema que les dije? La primera persecución de la iglesia. Hasta aquí todo iba maravilloso, todo iba bonito, hermoso, y ya ellos habían recibido la promesa, ya el Señor había hecho por medio de Pedro, de su discípulo, un gran milagro. Entonces, ya tenía que venir, ¿qué? La oposición, porque ya algo bueno estaba sucediendo. Entonces, en el capítulo 4, del 1 al 3, dice allí en el encabezado de mi Biblia, dice Pedro y Juan ante el concilio. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes. Ajá. Ahora, ¿de qué estaban hablando? Dice, hablando ellos al pueblo. Estaban hablando de quién era Jesús, de que por medio de él había sucedido lo que sucedió, ese milagro. Entonces dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Dice que los sacerdotes eran ministros personalmente asignados para el culto, oficiando ante el altar y ejecutadores de ciertos ritos en nombre de la comunidad. También siendo mediadores entre el hombre y la divinidad que es Dios. Eso era el trabajo de los sacerdotes. Entonces dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos, hermanos? Solamente estoy compartiendo esta información porque estamos estudiando y queremos tener un amplio conocimiento en cuanto a lo que estamos hablando. Dice que los saduceos, ponga atención, dice, estos eran relativamente pocos en números, pero eran personas de elevada instrucción y en su mayoría eran ricos. No eran cualquier persona como común y corriente, eran personas letradas, con estudio, y eran personas pudientes, con dinero, influyentes y poseedores de altas funciones públicas. Tenían unos puestos donde eran encargados de cosas grandes. Dice, opuestos a los fariseos, los saduceos negaban, número 1, la resurrección y las retribuciones, el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. Esto era lo que ellos enseñaban. Número 2, la existencia de los ángeles y de los demonios. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 23:8. Número 3, la predestinación, a lo que oponían el libre albedrío. Enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, buenos o malos, y que aparte Dios no se ocupa de nuestra conducta. Imagínense, esos eran los saduceos. Ahora dice, Yo también le puedo decir, ¿sí, hermano? una secta. Ajá, porque enseñaban cosas erróneas. Exacto. Dice, en el 2 dice,
resentidos, hablando de los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, dice que resentidos de que enseñen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, resentidos, hermanos, ellos estaban enfadados por lo que estaban escuchando. Porque imagínense ustedes, los saduceos estaban totalmente contraria a la enseñanza que los discípulos estaban declarando. Estaban declarando en el Dios resucitado. Estaban declarando la salvación de Dios. Estaban declarando cosas que ellos estaban enseñando totalmente lo contrario. Entonces imagínense, ellos estaban enfadados. Por eso dice aquí que estaban resentidos cuando ellos se fueron sobre Pedro y sobre Juan. Dice, aquí podemos ver el comienzo de la oposición, recordando cuando dice el verso 1, hablando ellos. ¿Hablando de qué? Como les dije. Es decir, del gran milagro de cómo es que este hombre, el lisiado, el cojo, no solamente está sanado físicamente, sino que espiritualmente él entró dando saltos y alabando a Dios. Entonces imagínense usted, hermanos, dígame usted si no hay una diferencia cuando el Señor toca su vida, así como lo hizo con este cojo de nacimiento. Imagínese usted, se cree, según la palabra del Señor, que aproximadamente este hombre tenía 40 años de edad. Imagínese usted 40 años en la misma postura, y que nada más de un abrir y cerrar de ojos alguien le dice, levántate y anda. Imagínense cómo cambió su vida de un momento a otro. Entonces, ¿cómo no iba a estar agradecido este hombre? ¿Cómo no iba a entrar dando saltos y alabando el nombre del Señor por el que fue sanado? Ahora, aquí nos enseña también, hermanos, que nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Porque Él, díganme usted, ¿cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces te ha levantado? ¿Cuántas veces te ha ayudado? Y entramos por esa puerta indiferentes a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que alabamos a Dios y nos pesa aplaudirle al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí podemos ver una gran demostración de lo que es el agradecimiento a nuestro Dios. Amén. Ahora en el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuál era el número de la primera predicación de los convertidos de Pedro? ¿Cuántos eran? ¿Se recuerdan? 3,000. ¿Y ahora estamos hablando de cuánto? 5,000. Imagínense el éxito que estaban llevando a cabo por medio de todo lo que estaba haciendo el Señor por medio de ellos. Aquí podemos ver que se cumple la palabra donde nos dice Isaías 55:11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos palabra de Dios? Mínimo un versículo de la Biblia sabemos. ¿Cuántas veces lo hemos declarado en frente de público? ¿Cuántas veces lo hemos compartido cuando miramos la necesidad del hermano o en la hermana? Hermanos, si ustedes saben un versículo y ustedes miran la necesidad, la oportunidad, sean atrevidos o seamos atrevidos como lo hizo Pedro. No tengamos temor de hablar la palabra de Dios, porque aquí la palabra del Señor nos dice en Isaías que nunca regresará vacía y que hará lo que Él quiere que se haga, el por qué la envió. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que hablemos de la palabra del Señor sin tener temor. Así es. Con la certeza de que viene de Él y no de nosotros. Amén. Ahora, la oposición siempre se unirá. ¿Cuántos nosotros sabemos que dice Dios los crea y ellos se juntan, verdad? Así como nosotros para hacer el bien también nos reunimos, ¿para qué? Para hacer planes, ¿verdad, pastor? Como cuando el pastor va a hacer
o algo, una obra de algo, siempre va a juntar a las personas para llegar a un acuerdo, ver cómo se va a trabajar. Entonces, tanto para hacer el bien nos unimos, como también el mal se unen. ¿Para qué? Para seguir haciendo el mal. En el versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, ¿a quiénes pusieron en medio? A Pedro y a Juan, ¿verdad? Dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Imagínense usted estar en medio de todas estas personas influyentes por haber hecho un bien. Dice, aún en su enojo y disgusto que ellos tenían, su arrogancia no los dejaba ver que no se trataba de Pedro y Juan, sino que un poder sobrenatural, el cual Dios les había proveído, era que les daba el poder y la sabiduría con la que hicieron tal cosa. Ellos eran personas demasiado preparadas para poder aceptar siquiera que dos hombres insignificantes, analfabetas, sin preparación, estuvieran haciendo tanto cambio a su alrededor. laicos. Es muy difícil, hermanos, que una persona que esté bien preparada tenga la humildad de aceptar tal cosa. Y no solamente lo hubo en aquellas personas en aquel tiempo, todavía lo hay hoy en día. Dice, pero así es Dios, usa a quien Él quiere y como Él quiere. Claro, a todo aquel que se deja ser usado por Dios. Muy bien dicho. Pero imaginémonos, por ejemplo, estamos hablando del comienzo de la primera iglesia, la nación de Pentecostés, pero pues podemos ver aquí el crecimiento. Yo digo que la cuestión de muchos hombres, en este caso este grupo de personas, lo que ellos ven es una grande amenaza, porque si somos sinceros, los que estamos aquí, casi todos venimos de la iglesia católica. Que quiero bendecir un santito te va a costar tanto, que quieres una misa de cuerpo presente tanto, que quieres una misa que te vaya a dar el último cuidado del panteón más cercano. O sea, todo es un negocio, que un escapulario, que un rosario, o sea, entonces, tanto en aquella época como en estos tiempos, o sea, podemos ver de la nada, de algo sobrenatural que ellos no pueden entender, surgió un cambio de transformación de almas, donde en un mensaje fueron 3,000 que se agregaron. Entonces, ¿cómo va a ser posible que, por decir, en un lapso de un año o 6 meses, de una congregación de nada a 8,000? Y eso dice el Señor, dice que Él agregaba cada día que iban a ser salvos. Aquí nomás están dando testimonios de los 3,000 y de los 5,000, más los que entre medio de una cosa y otra se convertían. Así es. Entonces, por eso es que el enemigo siempre se va a oponer, porque aquí estamos viendo el fundamento de esta congregación, de esta iglesia, que fue Cristo, por medio de los apóstoles. Así es. Entonces, el enemigo siempre se va a sentir amenazado. ¿Por qué? Por las pérdidas, de que ya la gente ya no busca lo que ellos presentan, lo que ellos ofrecen. Otra es que ellos se sienten que están violando la ley, o sea, según el celo de ellos, pero realmente lo que ellos conocen es muy diferente a lo que una persona puede pretender conocer, pero no lo practica. Así es. Entonces, aquí estamos viendo de cómo Dios a una persona tan simple, tan sencilla, la levanta, Así es. porque se humilla. Amén. En el versículo 8 continuamos ahí, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, Sí. que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Imagínense aquí Pedro ya no solamente está dando el por qué y en nombre de quién había sido sanado este hombre, también los está acusando directamente que ellos fueron los que habían asesinado a Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificáis. En ese nombre es porque este hombre está sano, está de pie. Imagínese usted, para tener ese valor, esa osadía de declarar lo que Pedro declaró aquí, no es fácil. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Y a quién se lo estaba? No eran a cualquier persona. Eran los mismos que mandaron crucificar a Jesús. Bien hubieran podido mandar crucificarlos a ellos también. Mas sin embargo, él no tuvo temor de declarar. Aquí Pedro experimentó de nuevo la plenitud del Espíritu Santo, que produjo repentina inspiración, sabiduría y valor para proclamar la verdad de Dios. Porque solamente el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos da el poder. Así es. Amén. Es de importancia teológica que ser lleno del Espíritu no fue una experiencia de una sola vez, sino repetitivamente. Así como sucedió con Pedro, hermanos, si usted se somete a la voluntad de Dios, va a experimentar lo mismo. Amén. Pero solamente si nos sometemos en todo a Dios, en todo, no excluyendo nada, hermanos. Solamente de esa manera vamos a mirar lo que nosotros hoy en día estudiamos que le sucedió a Pedro. Dice, ese episodio es el cumplimiento de la promesa de Jesucristo en Lucas 12, del 11 al 12, dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. La persona que se somete a Dios en totalidad va a ser guiado por el Espíritu Santo. Solamente el sometimiento nos hace ser merecedores de tal cosa. Pero escuche bien, someternos en todo, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en nuestras acciones. Eso es lo que el Señor demanda de ti y de mí. ¿Para qué? Para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Porque dígame usted, ¿acaso el Espíritu Santo mora donde hay contiendas? ¿Acaso el Espíritu Santo mora donde hay envidias, donde hay celos, donde hay contiendas? O división. O división. Entonces tenemos una gran tarea realmente. Porque hijos de Dios ya somos, pero guiados por el Espíritu Santo depende de usted y de mí. En el versículo 11 continuamos, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le sigue diciendo Pedro, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Cierto. Los discípulos estaban convencidos de que la mayor necesidad de toda persona era el salvarse del pecado y de la ira de Dios. Eso lo tenían claro los discípulos. Y es algo que usted y yo como hijos de Dios debemos de tenerlo claro. Que fuera de todas las cosas, la necesidad del ser humano es ser salvos por Jesucristo y salvos de la condenación eterna. Esa es la necesidad más grande de la humanidad. Dice, y predicaron que podrían suplirse esa necesidad solo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso revela la naturaleza exclusiva del Evangelio y la enorme responsabilidad de la iglesia de predicar el Evangelio a toda persona. Si hubiera otro medio de salvación, la iglesia podría estar tranquila. Pero Cristo mismo declara en Juan 4:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida,
nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Amén. Ya me puedo imaginar a Pedro en este tiempo, que predicar en este tiempo. Fuera el hombre más rico del mundo. Porque imagínense para haber sanado el primer mensaje 3,000 y que dijera, ¿saben qué? ¿Quieren un milagro? Me les va a costar tanto. ¿Qué acaso no es lo que hacen hoy en día los predicadores? Que están negociando con la gracia de Dios, siendo que es gratuito. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso dijo Jesús, dijo, cuídense que nadie los engañe. Estamos viviendo en esos tiempos. Amén. Dice que podemos ver claramente que no hay esperanza de salvación para nadie aparte de la salvación por medio de Él. Y este es el fundamento para el mandato misionero. Ese es el mismo mensaje que dio Pedro, es el mismo mensaje que usted y yo debemos dar hoy en día. Amén. Amén. Seguimos en el versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué hermanos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Aquí ellos reconocieron que lo que habían hecho ellos era algo extraordinario. Y no solamente lo habían mirado ellos, sino dice que todo Jerusalén. Entonces, ¿cómo podían tener algo en contra de ellos? Dice, y no lo podemos negar, dijeron ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así es. Que esa firmeza permanezca en usted y en mí. Amén. Hermanos. Que con facilidad podamos decir lo mismo que declaró Pedro y Juan. Dice, el Espíritu Santo, hermanos, creó en los apóstoles un deseo irresistible de proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos, hermanos. Tener ese deseo, ese atrevimiento, ese anhelo de hacer la voluntad de Dios. Dice en el 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ni cómo justificarlo. Ni cómo, hermanos. Si era lisiado de nacimiento, imagínense. Toda su vida era la manera que él había encontrado o había aprendido de vivir. Pero ¿qué pasa? Llega un hombre común y corriente que no tenía ni estudio a hablarle de Jesús, a darle el plan de salvación. Aquel hombre pudo recibir la sanidad divina. Ahora vamos a ir allá al versículo 23, donde dice que los creyentes piden confianza y valor. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Aquí no dice que al vecino ni que a X persona, dice a Dios. Y dijeron, soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, aquí podemos ver que los discípulos necesitaron valor para testificar y hablar de Cristo, y ellos lo reconocieron aquí. A lo largo de la vida cristiana, el creyente tiene que orar para vencer el temor de ser avergonzado, porque solamente, hermanos, por la oración agarramos la fuerza que usted y yo necesitamos. También la fuerza para cuando somos criticados o perseguidos, por medio de la oración. La gracia de Dios, que le permite experimentar la plenitud del Espíritu Santo una y otra vez, le ayudará a testificar acerca de Jesucristo con denuedo, esto es, con valor. Así es. Ahora, ¿cómo los discípulos de Jesús vendieron la oposición que encontraron a la predicación del Evangelio? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos para poder luchar con esa oposición? Manteniendo la oración, la comunión con el Padre. Hechos 4:23 dice, y puestos en libertad, ¿se recuerda qué es lo que leímos? A los suyos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y el 24 dice, y ellos habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Aquí fue donde comenzó la oración de ellos. Pero dice que unánimes, todos en un mismo sentir, todos en un mismo propósito. Entonces, este texto nos enseña que la forma de enfrentar la oposición no es la confrontación, sino la oración. Primeramente la oración y después viene lo demás. Porque si no hay oración, sabemos que la oración es cuando nosotros vamos y consultamos la voluntad de Dios. Entonces, después de que vamos a una confrontación, vamos con la certeza de que ya el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Amén. Dice, a través de esta enseñanza en la que vamos a terminar este estudio del capítulo 4, quiero recordarles que, número 2, se recuerda que dije 2 temas. El segundo tema es la oración vence la oposición. Así es. Miremos cómo oraron los discípulos y pongámoslo en práctica. Número 1, ellos oraron juntamente con el pueblo en común acuerdo. Número 2, oraron reconociendo quién es Dios. Número 3, oraron siendo específicos. Porque si nosotros oramos, ya nosotros reconocimos quién es Dios y nunca le vamos a decir a Dios qué necesidad tengo, pues entonces ¿cómo me va a responder Dios? Entonces dice que ellos oraron siendo específicos en la necesidad que ellos tenían. También oraron reconociendo que Dios tiene el control de todo. Así es. Y oraron pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la clave, hermanos, para obtener lo que usted y yo necesitamos en nuestras vidas. Dice, ¿cuál fue el resultado de la oración de los discípulos? En el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos de ¿qué? ¿O de quién? Del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no solamente los apóstoles, sino todos los que estaban unánimes buscando la solución de Dios. El resultado de la oración fue la llenura del Espíritu Santo. Amén. Esta llenura hizo que los discípulos hablaran con valor la palabra de Dios. Gloria. Siempre. Ahora, por
con este sentir en el Espíritu Santo, dice que ellos tenían todas las cosas en común. Y el 32 en adelante, para terminar, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un y una, misma manera. y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día nos jactamos diciendo, no, ese carro es mío, esa casa es mía, esos hijos son míos? Pero como dice el canto, que todo se lo debemos a Él. Dice, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Se fija aquí que nosotros podemos encontrar, hermanos, que si nosotros, ahora sí como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán por añadidura. Entonces dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí nosotros, hermanos, a veces se nos hace difícil cumplir con el Señor por medio de los diezmos. Imagínese aquí que usted vaya a vender su propiedad para darle al necesitado, pues cuando, si no le damos a Dios, que es de Él, y que Él nos lo da, que Él nos ayuda, ¿verdad? Para que nosotros alcancemos tal cosa. Imagínese usted, estamos muy lejos de ser como la iglesia primitiva. Continuamos en el 35, hermanos, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, realmente la iglesia necesita ser el testimonio hablando de Cristo Jesús. Escudriñemos nuestra vida, hermanos, personalmente lo digo, estamos cumpliendo tan siquiera con los mandamientos básicos de Dios en nuestras vidas. Así es. Dice, nuestra iglesia y nuestra sociedad hoy en día tiene muchas situaciones similares a las que hemos mirado. La seguridad hoy en día en la sociedad podemos ver que no es la que nosotros quisiéramos, ¿verdad? La pobreza extrema en la que muchos viven, que como nosotros estamos tan cómodos, pues probablemente no seremos millonarios, pero no nos falta en nuestro hogar. Y estamos tan a gusto y tan cómodos que se nos olvida mirar a nuestro alrededor y mirar a aquel que está pasando por una necesidad. Y deje usted de ver, de tender la mano. Así es, dice, pero la solución no va a estar cuando llegue un nuevo gobernante. A veces no, a ver si entra, cuando ahora que entre el nuevo presidente, mejor cambian las cosas, ¿verdad? Dice que esa no es la solución, sino cuando la iglesia, a pesar de cualquier oposición que haya, cumpla su misión de predicar el evangelio a todo el mundo. Así es. Allí es cuando las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque solo el evangelio cambia la persona. Solo el evangelio pudo cambiar mi ser. Y después la familia y después a la sociedad. Así es. Amén. Así, hermanos, le pido que se ponga en pie y vamos a dar por terminado. Son las 8:13. Este estudio del capítulo 4, démosle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Señor, yo con todo mi corazón y con todo mi ser, yo te pido, Padre Celestial, que a cada uno de los que estamos en este lugar y hemos escuchado esta palabra el día de hoy, Señor, nos des hambre, nos des sed de tu presencia, Padre. Sed de buscar tu rostro por medio de la oración, mi Dios. Danos esa comezón en nuestras rodillas de ir y postrarnos y clamar a ti, mi Dios Todopoderoso, por el auxilio que necesitamos en medio de esta incertidumbre de vida, Padre. Porque solamente de ti, mi Dios, viene la dirección correcta, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo,
Sé nuestro guía, sé nuestro maestro, sé nuestro mentor, sé nuestro restaurador, el que limpie, Señor, Amén. toda inmundicia Así sea. de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre Celestial, y que todo lo vengas a llenar, Señor, por tu misma presencia. Así sea. Te damos gracias en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús sellamos esta palabra, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares y que el ángel de Jehová, Señor, acá